Palabras del señor congresista Bengolea Delgado, en representación del Grupo Parlamentario PPC-APP. Señor Presidente del Congreso de la República, estimados colegas, señores autoridades y exautoridades que nos acompañan, trabajadores del Congreso de la República, amigos todos. En este momento en que el Congreso de la República es una institución, a veces con justicia probablemente atacada y mal entendida, creo que es importante en fechas como esta establecer una defensa del Congreso de la República. Por razones históricas y por razones de profunda convicción. Ya se ha dicho en este lugar que si bien es cierto la independencia de la República es proclamada por don José de San Martín en 1821, la República nace como tal un año más tarde, cuando se instala por primera vez el poder legislativo en el Perú. Ese es el inicio, y allí nace. Y por eso es que el corazón de la República Peruana está en el Congreso de la República. Porque la primera tarea que estableció ese Congreso reunido, esos 51 representantes del pueblo, debieron ser 79, pero se reunieron 51 en las instalaciones de la Universidad de San Marcos, lo primero que hicieron es que, como había terminado el protectorado y San Martín había entregado, por tanto, el mando, había que nombrar un poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo, entonces, después del protectorado, nace del Congreso de la República. Y no solamente eso, sino que luego, apenas semanas después de reunidos y antes, por supuesto, de entregar la Constitución, lo primero que hicieron fue firmar la partida de bautismo cuando definieron qué sería el Perú. Recordemos que en ese entonces el debate muy fuerte era si el Perú debía ser una república o una monarquía, y definió aquel grupo constituyente, representante de la nación, que el Perú sería una república, que esta nación peruana formada por las provincias del Perú reunidas sería llamada República Peruana. De manera que al Congreso de la República le cabe este alto papel en la historia del país y por tanto es sumamente importante en ella. Frente a estos temas históricos de los cuales ya se habló del arequipeño Luna Pizarro, y en verdad un homenaje a Arequipa, porque dicho sea de paso y escuchando discursos anteriores, Arequipa vaya se ha prestado su concurso y su talento al engrandecimiento de este Congreso, desde su nacimiento mismo, y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, dicho eso, exaltada la figura de Faustino Sánchez Carrión, habría que ver qué cosa está pasando con el Congreso de la República hoy. Y reconocer que estamos en una crisis no solamente nacional, internacional, en un momento en que la antipolítica crece, y crece cada vez con más fuerza, como una crítica constante a la democracia sin brindar alternativas. Es simplemente expresar un descontento y criticar el sistema y criticar a las autoridades sin mucha alternativa. Es verdad, probablemente este Congreso de la República pueda haber dado pie a muchas de esas críticas, porque se ha mostrado más de una vez alejado del pueblo, porque han habido inconductas personales, y subrayo personales, porque frente a ellas yo doy hoy aquí testimonio de que soy testigo del trabajo denodado y esforzado que muchos de ustedes realizan día a día. Yo los veo trabajando, esforzándose y con su conocimiento prestigiando al Congreso de la República en muchas de sus intervenciones, y eso hay que decirlo también. Pero es verdad, hay algunas inconductas personales entre los miembros de este Parlamento. También podemos contribuir por esta mala imagen que a veces se tiene fuera del Congreso, en el sentido que la mitología popular piensa pues que los congresistas gozamos de una serie de privilegios y prerrogativas que en realidad no tenemos. Probablemente otras autoridades del Estado las tengan, pero no el congresista. Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? Primero, transparencia, mucho más transparencia. Segundo, acercarnos al pueblo. Alguien reclamaba en el debate de ayer escuchar, que es algo que de verdad a veces hemos olvidado, escuchar. Tercero, sin mezquindad, reconocer las virtudes del otro. Podemos ser rivales políticos, podemos enfrentarnos en el debate, pero hay que reconocer las calidades de quien está en la orilla del frente, que vaya si las tienen,
en todas las bancadas. Y eso pasa ciertamente también por explicar a la población. Los medios de comunicación que no son tan adversos muchas veces, tendrían que ser más bien herramientas bien usadas por los congresistas, porque son una vía de contacto con la población y hay que presentarse entonces allí una y otra vez para explicar nuestras decisiones, porque este Congreso está integrado por gente de buena voluntad, que puede equivocarse, cómo no, pero de buena voluntad. Y si con buena voluntad se toman decisiones y se emite un voto, hay que explicarlo una y otra vez. Y finalmente recordar dentro de estas reflexiones que me permito compartir con ustedes que defender la democracia es tarea de todos. Y si bien es cierto, estoy dirigiéndome a mis colegas parlamentarios, en un instante quiero dirigirme también a las otras autoridades del país. Y recordarles que la defensa de la democracia pasa también por la defensa del Congreso. Y que algunas declaraciones altisonantes y fuera de lugar no deben ser permitidas, ni siquiera por la más alta autoridad de la República, porque en el Congreso de la República descansa la soberanía popular. Y eso hay que recordarlo, y eso hay que defenderlo. Por eso en este momento hay que defender al Congreso de la República. Y porque si recordamos, estimados amigos, la Constitución peruana, que comienza en sus 3 primeros títulos, como no podía ser de otra manera, hablando de los derechos fundamentales de las personas, cuando entra a describir al Estado peruano en su título 4, comienza por el poder legislativo. Porque si seguimos repasando esa misma Constitución, que es nuestra Carta Fundamental, cuando descubrimos el artículo 39, él lo dice con toda claridad: el presidente de la República es la más alta magistratura del Estado, pero inmediatamente después los congresistas de la República. Y después siguen las otras autoridades del Estado, en ese orden. ¿Y por qué es esto? Por una razón fundamental. Porque las autoridades nacionales, solo 2 descansan su fuerza, hablo de las nacionales, descansan su poder y su fuerza en el voto popular: el presidente de la República y los congresistas de la República. Porque nosotros somos, por tanto, representantes del pueblo. Esa es la razón. Y esa es la razón por la cual tenemos que establecer siempre la defensa del Congreso de la República. Porque finalmente esa es la razón fundamental también por la cual quienes están levantando las banderas de la antipolítica tienen al Congreso como el centro y como el blanco de sus ataques. Porque saben que aquí está el corazón de la democracia peruana. Y atacar al Congreso es atacar a la democracia peruana. Y eso hay que explicarlo. ¿Puede haber un mal congresista? ¿Cómo no? ¿Puede haber una inconducta personal? ¿Cómo no? Pero pretender como consecuencia de eso atacar al Congreso de la República y ver que ligeramente alguno puede pretender decir que el Congreso de la República es el culpable o que debe cerrarse el Congreso, eso es algo que no lo podemos permitir de ninguna manera y lo acabamos de ver hace poquito nada más. Ese es el momento en que tenemos que unirnos todos para decir: no, señor, por razones históricas, filosóficas y de principio el Congreso de la República debe ser defendido. Y es por esa razón, queridos amigos, que como representante de la bancada del PPC y APP vengo a reafirmar nuestro compromiso en defensa de este Congreso de la República. De este Congreso que, como alguien ha recordado, ha dado leyes que son fundamentales para este buen momento del Perú. Cuando alguien habla que el país está mejorando, yo me pregunto si esto fuera posible si este Congreso no hubiera dado las leyes fundamentales que sirven de marco para ese progreso del país. De manera que claro que tenemos responsabilidad importante en esto que es el progreso del Perú. Y reafirmamos en el PPC y APP nuestra defensa al Congreso de la República por varias razones. Primero, porque este es un poder constitucional. Y esto es algo que no debemos olvidar. Segundo, porque este es un poder representativo, porque representamos al pueblo, porque surgimos del voto popular y por tanto es un poder legitimado. Y esa es una razón para defenderlo. Tercero, porque en este poder del Estado, en el Congreso de la República, descansa la soberanía popular. ¿Somos soberanos? ¿Cómo no? Esa soberanía descansa acá y acá tiene que ser defendida. Y por último, queridos amigos, porque aquí en el Congreso de la República, en su trabajo diario, en sus debates, a veces altisonantes, cómo no, producto del calor, ¿no es cierto?, y de la pasión que le pone cada uno a la defensa de sus ideas,
porque en esos debates, inclusive en aquellos que pueden ser malentendidos, es donde se expresa, como en ninguna otra parte, el espíritu democrático en el cual el pueblo del Perú quiere organizarse. Aquí es donde se vive la democracia, que es como se establece o como se explicita el régimen político peruano, más allá de quién sea el gobernante del turno. De manera que agradezco, señor presidente, esta oportunidad que se me da de brindar unas palabras y le deseo al Congreso de la República muchos años más de vida. Muchas gracias.